Compré 2 boletos de lotería el día que mi nieto cumplió 3 años. Le di uno a mi hijo mayor como regalo de cumpleaños de su hijo. Me quedé con el otro porque me pareció justo compartir la suerte. 4 días después, uno de esos boletos ganó 87 millones de pesos. Esa noche, mi hijo Rodrigo me llamó desde el otro cuarto de mi propia casa para decirme que tenía que buscarme otro lugar donde vivir. No subió a decírmelo en persona. Me mandó un mensaje de texto. 7 palabras. Papá, ya no cabes aquí. Busca opciones. Yo tenía el otro boleto en el cajón de mi escritorio. Me llamo Ernesto Fuentes Rebollar. Tengo 74 años. Fui maestro de matemáticas durante 38 años en la secundaria técnica número 12 de Colima. No me hice rico siendo maestro. Nadie se hace rico siendo maestro. Pero viví con dignidad, ahorré lo que pude, y cuando me jubilé tenía una casa, una pensión pequeña y la satisfacción de haber hecho algo que importaba. Mi esposa Consuelo murió hace 6 años. Embolia cerebral. Fue rápido, lo cual dicen que es una bendición, aunque a mí no me lo pareció en ese momento. Vivimos juntos 41 años. Criamos 3 hijos en esa casa. Enterramos a nuestros padres, celebramos 15 años y bodas y nacimientos. Y cuando todo eso pasó, nos quedamos los dos solos en esa casa, y fue la época más tranquila y más bonita de toda nuestra vida juntos. Cuando Consuelo murió, me quedé con la casa, con sus plantas en el patio, con su ropa todavía colgada en el closet porque no tuve el valor de moverla durante el primer año, y con un silencio que no se parece a ningún otro silencio que haya conocido antes o después. Tengo 3 hijos. Rodrigo, el mayor, 46 años. Licenciado en Administración de Empresas, trabaja en ventas de maquinaria industrial, casado con Valentina, 2 hijos. Siempre fue el más listo de los 3, el que sabía cómo hablar, cómo convencer, cómo parecer razonable cuando estaba pidiendo algo que no era razonable. Después está Marisol, 43 años. Vive en Guadalajara con su esposo y sus 2 hijas. Nos hablamos por teléfono los domingos. Es la que más se parece a su madre, directa y sin rodeos, con mucho corazón debajo de esa dureza. De mis 3 hijos, la que menos me ha dado problemas y la que más me importa lo que piense. Y el menor es Daniel, 40 años, soltero, trabaja en una empresa de logística en Manzanillo. Daniel es el que nunca terminó de encontrar su camino, pero tampoco le ha pedido nada a nadie que no pueda devolver. Cuando cumplí 2 años de viudo, en el verano de 2020, Rodrigo me llamó. Papá, estamos preocupados por ti. Estás solo en esa casa. Es mucho para una persona. Valentina y yo hemos estado hablando y queremos que te vengas a vivir con nosotros. La pandemia acababa de empezar. Los hospitales estaban llenos. En las noticias decían que los mayores de 70 eran el grupo más vulnerable. Me sentía solo de una manera que no sabía cómo describir sin sonar patético. Dije que sí. Me mudé a casa de Rodrigo en agosto de 2020 con 2 maletas, mis libros de matemáticas, la foto de Consuelo que siempre tengo en el buró y una planta de gardenia que ella había sembrado hacía 12 años y que no tuve corazón de dejar. Al principio fue bien. Rodrigo y Valentina tienen una casa grande en una colonia nueva de Colima, 2 pisos, 4 recámaras, jardín con pasto sintético. Me dieron el cuarto del fondo con baño propio. Los nietos, Sebastián de 8 años y Camila de 5, me trataban con la curiosidad y el cariño con que los niños tratan a los abuelos cuando todavía no han aprendido a ignorarlos. Yo ayudaba con lo que podía. Recogía a los niños de la escuela cuando Valentina no podía. Revisaba las tareas de Sebastián, que era flojo para las matemáticas igual que su padre a esa edad. Cocinaba los sábados. Pagaba mi parte de los servicios sin que nadie me lo pidiera porque no quería deberle nada a nadie. Eso fue en 2020. Para 2021 ya podía sentir el cambio, aunque no supiera nombrarlo todavía. Valentina empezó a hacer comentarios sobre el espacio, que los niños necesitaban más cuarto, que con el teletrabajo ella requería una oficina, que la planta de gardenia en el patio se estaba comiendo la luz de su rosedal. Nada directo, nada confrontacional. Valentina no es de las que dicen las cosas de frente.
Es de las que van dejando caer observaciones hasta que el peso acumulado aplasta sin que nadie pueda señalar exactamente cuándo empezó la presión. Rodrigo no decía nada delante de mí, pero yo escuchaba las conversaciones por las noches cuando creían que estaba dormido. Las paredes de esas casas nuevas son muy delgadas, cosa que un ingeniero debería saber, pero que un vendedor de maquinaria evidentemente ignora. Escuchaba a Valentina decir que la situación no era sostenible, que ella necesitaba su espacio, que no había firmado para esto. Y escuchaba a Rodrigo responder con ese tono de quien quiere quedar bien con los dos lados que no podía hacer nada, que era su padre, que había que tener paciencia. Paciencia con qué exactamente nunca quedó claro. Para 2022 la dinámica estaba establecida. Yo existía en esa casa como una presencia tolerada. Los fines de semana que Rodrigo y Valentina tenían planes sociales, yo me quedaba con los niños sin que nadie me lo pidiera directamente porque quedaba implícito que esa era mi función. Cuando venían visitas, yo me retiraba a mi cuarto porque Valentina necesitaba que la casa se viera de cierta manera y mi presencia en la sala complicaba esa imagen. No me quejé. Me decía que era temporal, que encontraría la manera de volver a mi casa o de buscar un departamento. Pero la pensión de maestro jubilado no alcanza para rentar en Colima, y mi casa la había prestado a Daniel mientras yo estaba aquí porque no tenía sentido tenerla sola. Y Daniel se había instalado con una comodidad que hacía difícil pedirle que se fuera. Así pasaron 4 años. 4 años de ser el padre que vivía en el cuarto del fondo, el abuelo que cuidaba a los niños, el viejo que pagaba sus gastos pero no tenía voz en las decisiones de la casa donde vivía. 4 años de escuchar por paredes delgadas que era un problema que necesitaba solución. En enero de 2024, el nieto cumplió 3 años. Sebastián ya tenía 12 y Camila 9, y el nieto más chico, Mateo, el hijo del vecino de enfrente que por alguna razón Sebastián llamaba su mejor amigo desde la infancia, cumplía años esa semana. No, espera, me estoy confundiendo yo mismo. Déjenme empezar de nuevo con este detalle porque importa. El 22 de enero de 2024, mi nieto Mateo, el hijo de Rodrigo y Valentina que nació después de que yo me mudé con ellos, cumplió 3 años. Valentina organizó una fiesta pequeña en la casa. Inflaron globos, compraron pastel de chocolate, invitaron a los vecinos con niños. Yo estaba en la fiesta, pero no estaba en la fiesta, si me entienden. Estaba en el patio viendo a los niños jugar mientras los adultos conversaban en la sala. El vecino de enfrente, don Aurelio, un hombre de mi edad que se había jubilado de la Comisión Federal, salió al patio y se puso a mi lado. «Ernesto, ¿cómo está?», me preguntó. «Bien, don Aurelio. ¿Y usted?». Él me miró de esa manera en que los viejos nos miramos cuando sabemos que la respuesta automática no es la verdadera. «Lo vi el otro día comprando el periódico», dijo. «Oiga, ¿sabe que el sorteo mayor ya va en 87 millones?» «No juego a la lotería», le dije. «Ni yo», respondió. «Pero a veces, uno necesita algo en qué poner la esperanza aunque sea un rato». «No pierda, venga». Lo acompaño al estanquillo. No sé por qué fui. Quizás porque necesitaba salir de esa fiesta donde me sentía de más. Quizás porque don Aurelio me hablaba como a una persona y eso se sentía diferente de cómo me hablaban en esa casa. Fuimos al estanquillo de la esquina. Compré 2 boletos. 2, porque uno solo me pareció solitario y porque don Aurelio compró 2 y no quise quedar atrás. Regresamos a la fiesta. Rodrigo estaba cortando el pastel y gritó: «¡Papá! ¿A dónde se fue?». Como si yo fuera un niño que se había perdido y no un hombre de 74 años que había salido a dar una vuelta a la manzana. Sin pensar, saqué uno de los boletos y se lo di a Mateo. «Feliz cumpleaños», le dije. «A lo mejor trae suerte». Mateo no sabe qué es un boleto de lotería. Tiene 3 años. Me lo arrebató Rodrigo con una sonrisa. «Mira qué detalle del abuelo», le dijo a Valentina. Valentina sonrió con esa sonrisa que tiene para cuando algo le parece irrelevante, pero no quiere ser grosera. Guardé mi boleto en la cartera y me olvidé de él. 4 días después, el domingo por la tarde, estaba en mi cuarto leyendo cuando escuché un grito desde la sala. Un grito de esos que mezclan el susto con la alegría. Luego otro grito.
Luego voces aceleradas y el sonido de Rodrigo marcando un número telefónico a toda prisa. Salí al pasillo. Valentina estaba parada en la sala con el teléfono de Rodrigo en la mano y la cara descompuesta. No de susto, de emoción. ¿Qué pasó?, pregunté. Valentina levantó la vista. Los ojos le brillaban. Rodrigo dijo que ganamos, susurró. El boleto que le diste a Mateo. Ganó el premio mayor. ¿Cuánto?, pregunté. 87 millones. Me quedé parado en el pasillo sin decir nada. Sentí algo extraño en el pecho, no exactamente alegría, más bien una especie de vértigo, como cuando uno se asoma a un edificio alto y el estómago no sabe si subir o bajar. ¿Y el otro boleto?, pensé. Pero no dije nada. Rodrigo apareció desde la cocina con el teléfono todavía en la oreja, gesticulando, hablando de números y procedimientos y verificaciones. Me vio en el pasillo y me señaló con el dedo. «Papá, ¿a qué estanquillo fuiste? Necesito el nombre exacto para el proceso de verificación». Le di el nombre. «El de la esquina, don Luis, lleva 30 años ahí». Rodrigo lo repitió al teléfono y siguió caminando de un lado a otro. Esa noche no dormí bien. No por los 87 millones de Rodrigo, por el boleto que seguía en mi cartera y que nadie sabía que existía. A la mañana siguiente, lunes, salí temprano a caminar como hago siempre. Pasé por el estanquillo de don Luis. Saqué el boleto de la cartera. Lo miré. Luego busqué en el celular los números del sorteo del viernes. Los comparé uno por uno. Coincidían todos. Me guardé el boleto. Le di las gracias a don Luis por el café que siempre me ofrece aunque casi nunca acepto. Y caminé de regreso a la casa pensando. Esa tarde llegó la confirmación oficial para el boleto de Rodrigo. 87 millones de pesos. La casa entró en un estado de euforia que yo observé desde el patio con la gardenia de consuelo. Valentina llamó a sus amigas. Rodrigo llamó a sus socios. Los niños no entendían qué pasaba, pero corrían por la casa contagiados del entusiasmo general. Don Aurelio vino a tocar a la puerta y lo recibieron con champán. Nadie me preguntó nada. Nadie me dijo gracias por el boleto, papá. Nadie reconoció que yo había comprado ese boleto, que yo se lo había dado a Mateo, que sin mí ese dinero no existía. No digo esto para quejarme. Lo digo para que entiendan lo que vino después. Esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos y don Aurelio se había ido, me llamaron a la sala. Rodrigo y Valentina estaban sentados en el sofá con esa postura de los dos juntos que indica que han hablado antes y llegaron a una posición común. «Papá», dijo Rodrigo, «siéntate, por favor». Me senté en el sillón de enfrente. «Esto cambia mucho las cosas para nosotros», empezó Rodrigo. «Con este dinero podemos hacer cosas que antes no podíamos. Invertir, cambiar la casa, darles a los niños oportunidades que de otra manera no tendrían». Asentí. Sonaba razonable. Valentina se inclinó hacia adelante. «Ernesto, tú sabes que te queremos y que has sido un apoyo enorme para la familia estos 4 años». La manera en que dijo eso me puso alerta. Las frases que empiezan con «tú sabes que te queremos» casi nunca terminan bien. Pero con este cambio en nuestra situación económica, continuó Valentina, creemos que es un buen momento para que explores otras opciones de vida. Hay lugares muy buenos para adultos mayores, con atención médica, actividades, compañía de personas de tu edad. ¿Me están hablando de un asilo?, pregunté. Rodrigo levantó una mano. No tiene que ser un asilo. Puede ser una comunidad para personas mayores. Hay opciones muy dignas y muy bien atendidas. ¿Y la casa?, pregunté. ¿Cuál casa?, respondió Rodrigo. La mía. Mi casa en la colonia del Parque, en la que vive Daniel. Rodrigo y Valentina se miraron. Ese tipo de mirada que tiene su propio idioma. Papá, Daniel está muy bien establecido ahí. Sería un momento difícil para pedirle que se mueva. Fue mi casa 40 años, dije. Lo sabemos, respondió Valentina con ese tono que usan las personas cuando quieren sonar comprensivas sin serlo. Pero las circunstancias cambian. Nosotros podemos ayudarte a encontrar algo adecuado para ti. Con el dinero del premio podemos cubrir los gastos cómodamente.
Me quedé mirándolos. ¿Cuándo quieren que me vaya?, pregunté. Rodrigo carraspeó. No hay prisa, pero sí nos gustaría resolver esto en los próximos meses. Me levanté. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Saqué el boleto de la cartera y lo puse encima del buró junto a la foto de Consuelo. Consuelo me miraba desde la foto con esa expresión suya de cuando yo estaba siendo demasiado paciente con algo que no merecía paciencia. ¿Qué harías tú, Consuelo?, pensé. Sabía exactamente lo que habría hecho Consuelo. Consuelo no hubiera esperado ni un día. Al día siguiente fui a ver a don Aurelio. Llegué a las 9 de la mañana. Estaba en su garage trabajando en una podadora vieja, igual que siempre. Me vio llegar y supo de inmediato que algo pasaba, porque don Aurelio lleva 50 años leyendo personas y no pierde la habilidad. «Siéntate, Ernesto», me dijo señalando un banco de madera. Me senté y le conté todo. El mensaje de texto de 7 palabras, la conversación de la noche anterior, el asilo que no era asilo, la casa que era mía y en la que mi hijo menor vivía cómodamente mientras mi hijo mayor me pedía que buscara opciones. Don Aurelio me escuchó sin interrumpir, limpiándose las manos con un trapo. Cuando terminé, dijo, «¿Y el segundo boleto?». Lo saqué de la bolsa y se lo mostré. Don Aurelio lo miró. Luego me miró a mí. «¿Ya lo verificaste?». «Sí». «¿Y?». «Ganó». Silencio. Don Aurelio se recargó en la pared y cruzó los brazos. «Ernesto, ¿tienes abogado?». «No». «Pues necesitas uno. Y rápido. Antes de que Rodrigo sepa que ese boleto existe». «¿Por qué?». «El boleto es mío. Lo compré yo». «Exactamente. Y si Rodrigo lo sabe antes de que tengas asesoría legal, va a intentar argumentar que compraste los boletos para la familia, que fue un gasto compartido, que hay algún acuerdo implícito. Los abogados pueden construir casos con menos». Pensé en eso. «¿Conoces algún abogado?», pregunté. «Conozco a la mejor de Colima para este tipo de asuntos», dijo don Aurelio. «Se llama Patricia Sandoval. Lleva 20 años en derecho civil y familiar. Es la hija de un compañero mío de la comisión. Te llamo ahora mismo». Don Aurelio marcó el número. Patricia Sandoval contestó en el segundo tono. Don Aurelio le explicó el asunto en términos generales, sin mencionar montos. Ella dijo que podía recibirme esa tarde a las 4. A las 4 en punto estaba sentado frente a Patricia Sandoval en su despacho del centro de Colima. Tiene 48 años, cabello oscuro cortado corto, una eficiencia en sus movimientos que transmite que no desperdicia ni su tiempo ni el tuyo. Me escuchó durante 20 minutos sin tomar notas, solo escuchando, con los ojos fijos en mí. Cuando terminé, habló. «¿Tiene el recibo de compra?». Lo saqué de la cartera. Había guardado el recibo porque soy maestro de matemáticas y los maestros de matemáticas guardan los recibos. Patricia lo examinó. 2 boletos. Pago con tarjeta de débito a nombre de Ernesto Fuentes Rebollar. Hora, 4:17 de la tarde del 22 de enero. «Lo compró solo», dijo Patricia, «no en compañía de su hijo». «Solo». «Fui con el vecino, don Aurelio. Él compró los suyos». «¿Don Aurelio puede confirmar eso?». «Sin ninguna duda». «¿Le dio el boleto a su nieto como regalo o como participación en la apuesta?». «Como regalo. Le dije feliz cumpleaños. El niño tiene 3 años. No entiende qué es un boleto de lotería». Patricia asintió. «¿Hubo algún acuerdo verbal o escrito de que los boletos eran compartidos o familiares?». «No. Fue un impulso. Ni siquiera pensé que podían ganar». Patricia puso el recibo sobre su escritorio con un cuidado deliberado. «Don Ernesto, la ley es clara en este caso. El propietario de un boleto de lotería es quien lo compra, a menos que exista una cesión documentada de derechos. Usted compró este boleto con su tarjeta, tiene el recibo, tiene un testigo. El boleto es suyo. Punto. ¿Y el que le di a mi nieto? Eso es más complejo. Usted lo entregó como regalo a un menor de edad. Legalmente, el menor no puede ser titular de un premio.
El tutor legal del menor, que es su hijo Rodrigo, reclamaría en su nombre. Pero la transacción original es igualmente suya. Si Rodrigo intenta argumentar que usted le cedió los derechos del premio, la carga de la prueba recae sobre él. No hay documento que lo respalde. Entonces, los dos boletos son míos legalmente. Los dos boletos ganaron, corrigió Patricia. Eso significa que hay potencialmente 174 millones en juego, 87 por cada boleto. Esto se va a poner interesante. Lo miré. Patricia, le dije, no me interesa robarle el dinero a mi hijo. Eso lo entiendo, respondió ella. Pero su hijo ya le está quitando su casa, su dignidad y 4 años de su vida. Eso también es robo. Guardé silencio. Patricia abrió una carpeta nueva en su computadora. ¿Qué quiere usted exactamente?, preguntó. Quiero que mi hijo sepa que no puede mandarme un mensaje de texto de 7 palabras después de que acabo de hacerle millonario. Quiero mi casa de vuelta. Quiero que Daniel se busque su propio lugar. Y quiero que Rodrigo entienda que el respeto no es opcional. Patricia tecleó. ¿El dinero? El dinero es secundario, pero si se va a usar para mandarme a un asilo, prefiero que no sea de mis propios boletos. Patricia levantó la vista de la pantalla. Don Ernesto, creo que vamos a llevarnos bien. Lo que siguió en los próximos días fue un proceso que Patricia manejó con una precisión que me recordó a los mejores alumnos que tuve a lo largo de 38 años. Los que no solo sabían los procedimientos, sino que entendían por qué los procedimientos existen. Primero, presentamos una notificación formal a la Lotería Nacional registrando mi reclamo sobre el segundo boleto. Con el recibo como respaldo, el proceso fue directo. El boleto era mío. La compra era documentable. No había ambigüedad legal posible. Segundo, Patricia redactó una carta formal para Rodrigo notificándolo de la existencia del segundo boleto y de mi representación legal. No amenazante, no agresiva, informativa. Los hechos, la ley, las opciones disponibles. Tercero, Patricia contactó a un notario de su confianza para comenzar los trámites de mi casa en la colonia del Parque, verificando que el título seguía a mi nombre y que no hubiera ningún movimiento que Daniel hubiera intentado hacer sin mi conocimiento. No lo había. Daniel no es Rodrigo. Ya quedó establecido eso. La carta llegó a manos de Rodrigo un miércoles por la mañana. Yo no estaba en casa cuando la leyó. Don Aurelio me había invitado a desayunar a una fonda del centro y me quedé más tiempo del planeado hablando de puentes de ajedrez, del clima, de una exposición de fotografía que había en el Museo Regional. Cuando regresé a las 2 de la tarde, Rodrigo me estaba esperando en la sala. No se veía como el Rodrigo de siempre. Se veía como alguien al que le acaban de quitar un suelo que creía firme. «Papá», dijo, «necesito hablar contigo». Me senté. «¿Por qué no me dijiste que había un segundo boleto?» Su voz era de las que intentan sonar calmadas, pero no del todo lo consiguen. «Porque nadie me preguntó», respondí. Rodrigo pasó la mano por su cabello. «Papá, somos familia. Todo esto debería manejarse entre nosotros, sin abogados. Me mandaste un mensaje de texto de 7 palabras diciéndome que buscara opciones de vida, Rodrigo. ¿Eso es manejar las cosas en familia?» Rodrigo cerró los ojos brevemente. «Eso fue un error. No debí haberlo hecho así». «¿Y el fondo? ¿Fue un error el fondo también?» Rodrigo no respondió de inmediato. Valentina apareció en el marco de la sala. Su postura era diferente a la de 2 días antes. Más cautelosa. Más calculada. «Ernesto», dijo, «claramente esto generó una situación que no esperábamos. Queremos llegar a un acuerdo que sea justo para todos». «¿Qué proponen?», pregunté. Rodrigo se inclinó hacia adelante. «El segundo boleto es tuyo, lo entendemos. Pero los 2 boletos salieron de la misma intención, del mismo paseo al estanquillo, del mismo momento. Podríamos dividir el total de manera equitativa entre la familia». «Definan equitativa». Rodrigo y Valentina intercambiaron una mirada. «Un tercio para ti», dijo Rodrigo. «Un tercio para nosotros. Un tercio en fideicomiso para los niños». Hice el cálculo rápido en la cabeza. Con 174 millones en total,
Mi tercio sería 58 millones. El problema, dije despacio, no es el dinero. ¿Entonces qué es? Preguntó Valentina. El problema es que me mandaron un mensaje de texto pidiéndome que me fuera de aquí 4 días después de que yo les di lo que resultó ser 87 millones de pesos. Antes de saber del segundo boleto. Cuando creían que habían ganado y yo no tenía nada. Silencio. Eso dice algo sobre cómo me ven en esta familia, continué. Y eso no se resuelve dividiendo un número. Rodrigo bajó la vista. El problema también es que tengo una casa que es mía y que ustedes me convencieron de dejarle a Daniel mientras yo vivía aquí de visita indefinida. Y que llevo 4 años en ese cuarto del fondo, sintiéndome de más en mi propia familia. Valentina abrió la boca. Rodrigo levantó la mano para detenerla. Tienes razón, papá, dijo. En todo. Lo miré. No esperaba eso. Rodrigo se recargó en el sofá con los codos en las rodillas. Tienes razón en todo, y no sé cómo pedirte perdón por eso, porque no hay una manera que no suene insuficiente. La habitación estaba muy callada. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Rodrigo. No como negociación, como pregunta real. Pensé en lo que le había dicho a Patricia. Mi casa, mi dignidad, que el respeto no es opcional. Quiero mi casa de vuelta, dije. Quiero que Daniel busque su propio lugar. Le daré tiempo razonable, pero necesito una fecha. Quiero que si me piden algo en el futuro, me lo pidan de frente, no por mensaje de texto. Y quiero que si algún día me siento mal aquí, pueda decirlo sin que me manden a un asilo. Rodrigo asintió. ¿Y el dinero?, preguntó. El segundo boleto es mío. Lo que haga con él es mi decisión. Pero no voy a desaparecer ni voy a usar ese dinero para lastimar a nadie de esta familia. Valentina habló por primera vez en varios minutos. ¿Vas a regresar a tu casa? Sí. ¿Y nosotros?, preguntó, y en su voz había algo que no había escuchado antes. Algo parecido a la duda genuina. Ustedes son la familia de mis nietos, dije. Eso no cambia. Pero las cosas tienen que ser diferentes. La conversación terminó sin acuerdos firmados, sin números acordados, sin declaraciones solemnes. Terminó como terminan las conversaciones verdaderas, con más cosas sin resolver de las que había al principio, pero con algo honesto dicho que antes no había sido dicho. Esa noche fui a ver a don Aurelio. ¿Cómo resultó?, me preguntó. Él lo sabe. ¿Y? Creo que por primera vez en 4 años me habló sin calcular lo que le convenía. Don Aurelio asintió lentamente. ¿Y tú qué vas a hacer? Volver a mi casa, le dije, y arreglar el jardín. Consuelo plantó cosas ahí que necesitan atención. Don Aurelio sonrió. Le habría gustado saber que peleaste, dijo. Le habría gustado que no hubiera sido necesario pelear, respondí. Las siguientes semanas fueron de trámites, conversaciones y pequeños ajustes que son el verdadero trabajo de cambiar la manera en que una familia funciona. Daniel recibió la noticia con la dignidad callada que lo caracteriza. Papá, me dijo por teléfono, siempre supe que era prestada. Dame 2 meses. Le di 3. Le ayudé con el depósito del departamento que encontró en Manzanillo, cerca de su trabajo. No porque me lo pidiera, sino porque quise hacerlo. Patricia completó los trámites del segundo boleto. El proceso de verificación tardó 11 días. El depósito llegó un martes por la mañana, 87 millones de pesos en una cuenta a mi nombre. Me quedé mirando el saldo en la pantalla del teléfono durante un tiempo considerable. Llamé a Marisol. Marisol escuchó toda la historia en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa. Papá, dijo. ¿Por qué no me llamaste antes? Porque no quería preocuparte. Para eso sirvo, me respondió. Para preocuparme por ti cuando lo necesitas. ¿Estás bien? Estoy mejor que en mucho tiempo. ¿Y Rodrigo? Estamos en proceso. ¿Qué significa eso? Significa que no todo se arregla de un día para otro, pero que hay voluntad de arreglarlo. Marisol respiró. ¿Vas a regresar a la casa? En 2 semanas. ¿Quieres que vaya? Me gustaría mucho.
Marisol llegó un viernes por la noche con sus 2 hijas, una mochila llena de ropa y 4 días de tiempo libre que había pedido en el trabajo sin decirme. Llegó a ayudarme a abrir la casa, a revisar lo que Daniel había dejado en buen estado y lo que necesitaba atención, a limpiar el jardín donde las plantas de Consuelo habían sobrevivido con menos cuidado del que merecían. El sábado por la mañana estábamos en el jardín, Marisol y yo, con guantes de jardinería y una actitud que no se parece en nada a la euforia, pero que tiene algo más sólido que la euforia, cuando llegó Rodrigo. Tocó la puerta del jardín. No tenía llave porque nunca había necesitado una. Era la primera vez que venía a mi casa en 4 años. Lo dejé entrar. Rodrigo miró a su alrededor con algo en la cara que no supe identificar de inmediato. Luego entendí. Estaba viendo la casa donde creció. Los mismos azulejos en la cocina que veía de niño. La misma mesa donde hizo tarea durante 12 años. El mismo árbol de limón en el patio que Consuelo sembró cuando Rodrigo tenía 6 años. «¿Cómo está el árbol?», preguntó. «Dio limones todo el invierno», le dije. Daniel los recogía y los llevaba a la fonda de la esquina. Rodrigo sonrió un poco. Se quedó un rato. Tomamos café. Marisol lo trató con la frialdad controlada que las hermanas mayores reservan para los hermanos que la embarran. Rodrigo lo aguantó sin quejarse, que es la mejor señal de que algo había cambiado en él. Antes de irse, Rodrigo me dijo: «Papá, quiero que sepas que lo del mensaje de texto me da vergüenza. No debía haberlo mandado. No debía haber tenido esos pensamientos para empezar». Le dije: «Ya lo sé. ¿Me perdonas? Eres mi hijo». El perdón no estaba en duda. Rodrigo asintió. Luego preguntó: «¿Qué vas a hacer con el dinero?». «Todavía no lo sé del todo. Pero tengo ideas». Las ideas eran las siguientes, y las cuento porque son parte de la historia. La primera: donar un porcentaje significativo a la secundaria técnica número 12, donde di clases 38 años. Para becas, para materiales, para que los maestros que siguen ahí tengan lo que yo no siempre tuve. La segunda: un fondo para los 3 nietos, Sebastián, Camila y Mateo, que se abrirá cuando cada uno tenga 18 años, sin condiciones, solo con la carta explicando de dónde vino ese dinero y lo que costó. La tercera: arreglar la casa de Consuelo. Pintura nueva. El techo que lleva 5 años necesitando atención. El jardín que se merece más cuidado del que ha recibido. La cuarta: un viaje. Consuelo y yo nunca llegamos a hacer el viaje que planeamos para los 40 años de casados. Ella murió antes. Yo voy a hacer ese viaje solo, a los lugares que ella quería ver, con su foto en la mochila. Y la quinta, que es la que más me importa: quedarme en mi casa, dormir en mi cama, tomar café en mi cocina por las mañanas, cuidar las plantas de Consuelo, jugar dominó con don Aurelio los jueves, vivir como un hombre de 74 años que ganó lo que ganó y perdió lo que perdió, y que todavía tiene cosas que hacer. Marisol se quedó los 4 días que había planeado. El último día, mientras deshacía su mochila para guardar la ropa limpia, me preguntó: «¿Te arrepientes de haber dado ese primer boleto?». Lo pensé. «No», le dije. «Se lo di a Mateo. Mateo es mi nieto. Fue un regalo de corazón». «¿Aunque casi te cuesta todo?». «Los regalos de corazón siempre cuestan algo», le dije. «Si no cuestan nada, no son regalos de corazón». Marisol me miró con esa expresión de su madre. «Llevas 38 años enseñando, papá. ¿Ya puedes dejar de dar lecciones?». «Nunca», le dije. Se rió. La primera vez que escucho reírse a alguien en esa casa en más de 6 años, pensé. Han pasado 8 meses desde entonces. Vivo en mi casa. El jardín está mejor. El árbol de limón sigue dando. Don Aurelio viene los jueves y a veces ganó y a veces no. Rodrigo llama los domingos. Valentina llama menos, pero cuando llama es más directa, que es mejor. Los nietos vienen un fin de semana al mes. Mateo, que ahora tiene 3 años y medio, rompió 3 macetas la última vez que vino, y se lo perdoné porque tenía los ojos de Consuelo cuando hacía algo que sabía que no debía hacer. Daniel tiene un departamento bonito en Manzanillo. Me manda fotos del mar. Dice que le gusta vivir cerca del agua.
Marisol viene cada 3 meses. La última vez trajo a sus hijas y me enseñaron a hacer no sé qué cosa en el teléfono que sirve para comunicarse mejor con los nietos. No entendí nada, pero lo guardé con paciencia. El viaje está planeado para la primavera. 3 semanas. Italia, que era donde Consuelo siempre quiso ir y nunca fue. Lo de la secundaria ya está en proceso. Patricia me ayudó a constituir el fondo. El director me llamó para agradecerme y se le quebró la voz, lo cual me costó trabajo no imitarlo. Y el boleto, el segundo boleto que nadie sabía que existía, sigue en mi cartera. El recibo también. No porque lo necesite ya, sino porque a veces uno necesita recordar los cimientos de las cosas. Consuelo tenía razón en todo, como siempre. La familia no es la gente que vive bajo tu techo. Es la gente que te ve aunque no estés en primer plano. La gente que llega cuando las cosas están mal, no solo cuando están bien. La gente que puede decirte lo que no quieres escuchar porque te importa más la verdad que tu comodidad. Don Aurelio es familia. Marisol siempre lo fue. Patricia se convirtió en algo parecido a eso en el proceso de resolver lo que había que resolver. Rodrigo y Valentina están aprendiendo a hacerlo. No tienen por qué empezar de cero. Tienen décadas de historia. Pero sí tienen que construir algo diferente sobre esa historia. Algo que incluya el respeto que no estuvo presente en esos 4 años. Eso toma tiempo. Yo tengo tiempo. Tengo 74 años y 87 millones que no pedí, y una casa que construí con mis manos y las manos de Consuelo, y un árbol de limón que sigue dando aunque nadie le haya explicado que ya pasó el tiempo de dar. Eso es suficiente. Más que suficiente. Si esta historia les dijo algo, si en algún punto reconocieron algo de su propia experiencia, déjenlo en los comentarios. No tienen que contar todo. Una palabra alcanza. Y si tienen a alguien que merece un boleto de lotería aunque no haya uno que dar, llámenle hoy. Cuídense mucho. Ernesto Fuentes Rebollar Colima, 2024. Fin. Segunda parte. Lo que no dije en la primera parte. Hay cosas que uno cuenta cuando cuenta una historia, y hay cosas que guarda porque en el momento de contarlas no estaba listo, o porque la herida todavía estaba demasiado fresca para examinarla con honestidad. Voy a contar las que guardé. La primera noche después de que Rodrigo me mandó ese mensaje de texto, no dormí. Me quedé acostado en la oscuridad de ese cuarto del fondo con el teléfono en la mano, mirando las 7 palabras en la pantalla. Papá, ya no cabes aquí. Busca opciones. Lo que sentí no fue rabia. La rabia vino después, cuando tuve tiempo de procesar. Lo que sentí esa noche fue algo más parecido a la vergüenza. Como si de alguna manera yo tuviera la culpa de haber llegado a ese punto. Como si haber aceptado vivir en el cuarto del fondo 4 años fuera una decisión que merecía ese resultado. Los maestros de matemáticas sabemos algo sobre los errores. Sabemos que un error no te hace malo en matemáticas, te hace humano. Y que la diferencia entre alguien que aprende y alguien que no aprende no es cuántos errores comete, sino qué hace con ellos. Mi error fue creer que el amor paternal exige silencio ante el irrespeto. Que ser buen padre significa nunca poner límites porque los límites podrían interpretarse como no querer. Consuelo me lo dijo muchas veces cuando los hijos eran chicos. Ernesto, los límites son parte del amor. Sin límites no hay respeto. Sin respeto no hay relación, solo conveniencia. Yo escuchaba y asentía, y luego seguía siendo demasiado paciente con cosas que no merecían paciencia. 4 años en el cuarto del fondo son el resultado natural de eso. La segunda cosa que no conté es sobre Valentina. Valentina no es mala persona. Eso es importante decirlo porque en estas historias siempre hay un villano nítido, y en la vida real raramente funciona así. Valentina es alguien que creció en una familia donde el espacio personal era un valor absoluto, donde la casa era territorio y el territorio se defendía, donde la idea de tener a un suegro viviendo indefinidamente bajo el mismo techo habría parecido una catástrofe de dimensiones bíblicas. Cuando Rodrigo le propuso que yo me fuera a vivir con ellos, ella dijo que sí porque quería a Rodrigo, y porque en el momento de emergencia de la pandemia le pareció lo correcto. Pero nunca terminó de hacer las paces con esa decisión.
Y esa tensión no resuelta se fue convirtiendo en lo que se convirtió. Eso no justifica nada, pero explica algo. Lo que sí le reprocho a Valentina, y se lo dije en privado cuando tuvimos la conversación que tuvimos 2 semanas después de que yo regresé a mi casa, es la falta de honestidad. Si desde el principio me hubiera dicho que la situación era difícil para ella, yo habría buscado una solución antes. 4 años de comentarios indirectos y conversaciones nocturnas a través de paredes delgadas, cuando una conversación directa al principio habría ahorrado todo ese desgaste. Valentina me escuchó. No se defendió. Al final me dijo, «Tienes razón. Debí haber hablado antes. Tuve miedo de que te sintieras rechazado». Le dije, «El rechazo que sentí por no hablar fue peor que cualquier rechazo que hubiera sentido por una conversación honesta». Asintió. «No somos amigos. No creo que lleguemos a serlo. Pero somos los adultos en la vida de los mismos niños, y eso nos obliga a ser civiles, honestos y respetuosos. Eso es posible. Eso es suficiente». La tercera cosa que no conté completamente es sobre Rodrigo. Rodrigo me llamó una noche, 3 semanas después de que yo regresé a mi casa. Era tarde, pasadas las 11. Eso solo pasa cuando algo no puede esperar. «Papá», dijo cuando contesté, «¿estás despierto?» «Estoy leyendo», le dije. Hubo una pausa. «¿Puedo preguntarte algo?» «Sí». Otra pausa, más larga. «¿Cuándo empezaste a sentirte de más en mi casa?» La pregunta me tomó por sorpresa. No por el contenido, sino por la honestidad. Rodrigo no hace preguntas que no pueda manejar la respuesta. Si estaba haciendo esa pregunta, era porque había decidido poder manejar cualquier respuesta. «Desde el segundo año», le dije, cuando empecé a retirarme a mi cuarto cuando llegaban visitas. Rodrigo no respondió de inmediato. «Nunca te pedí que lo hicieras», dijo finalmente. «No», le dije, «pero nunca me dijiste que no lo hiciera». Silencio. «Debí haberlo dicho», respondió. «Sí», le dije, «debiste». Otra pausa. «¿Qué más?» Le conté, con más detalle de lo que lo había contado en la sala aquella noche. Los fines de semana como niñero sin que nadie me lo pidiera de frente. Los muebles que Valentina cambiaba de lugar. La sensación de que mi función en esa casa era utilitaria y no afectiva. Los años en que Clara me habló de sus nietos, en lugar de tus nietos, como si yo fuera una figura periférica en la historia de mi propia familia. Rodrigo escuchó todo. Al final dijo, «No quería verlo. Lo sé. Era más fácil pensar que todo estaba bien». «Lo sé», le dije. «También es más fácil». «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque tú eres mi hijo», le dije. Y los padres aprendemos muy despacio que proteger a los hijos de la incomodidad no es lo mismo que quererlos. Rodrigo tardó en responder. «Eso también es una lección de matemáticas», dijo al final. «Todo lo es», le dije. Se rió. Una risa baja, nocturna, de las que solo salen cuando uno está cansado y la guardia está baja. «Papá, voy a tratar de ser mejor», dijo. «Yo también», le dije. Y eso fue todo. Colgamos y me fui a dormir, y dormí bien. Hay conversaciones que no resuelven nada concreto, pero que resuelven algo más importante que lo concreto. Esa fue una de esas. La cuarta cosa que no conté es sobre Daniel. Daniel vino a visitarme el mes pasado. Llegó un sábado por la mañana en su carro con una caja de mangos de manzanillo, y esa expresión suya de quien llegó sin agenda definida. Me ayudó a limpiar la azotea. Luego comimos. Luego se sentó en el patio con una cerveza y miramos el árbol de limón un rato en silencio. «¿Estás bien aquí solo?», preguntó. «Estoy bien», le dije. «¿No te sientes solo?» «A veces. Pero la soledad en tu propia casa se siente diferente a la soledad en casa de alguien más». Daniel asintió. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Sí». «¿Por qué nunca dijiste nada?» «Sobre estar incómodo en casa de Rodrigo». «Porque soy maestro», le dije.
Los maestros esperan que los alumnos lleguen solos a las respuestas. Daniel me miró. Eso es una respuesta muy inteligente para no responder nada. Tienes razón, le dije. La respuesta real es que tenía miedo de que si lo decía, pareciera que no quería a tu hermano. Y el miedo a parecer mal padre fue más grande que el deseo de ser tratado bien. Daniel tomó un trago de su cerveza. Eso es una tontería, papá. Completamente, le dije. Nos reímos. El árbol de limón siguió siendo el árbol de limón. La quinta cosa que no conté, y esta es la más difícil, es sobre Consuelo. Hay algo que uno hace cuando pierde a alguien que amó mucho tiempo. Lo convierte en un árbitro de sus propias decisiones. Lo consulta en silencio. Le pregunta qué haría. Le atribuye opiniones sobre situaciones que esa persona nunca conoció. Yo hice eso con Consuelo durante 6 años y lo sigo haciendo. La diferencia es que ahora sé que lo hago, y sé por qué lo hago. No porque crea que Consuelo me contesta, sino porque pensar en lo que ella haría me obliga a ser el hombre que quería ser para ella. El que no se queda callado por miedo. El que no confunde paciencia con rendición. El que cuida lo que construyó porque lo construyó con amor, y el amor merece ser defendido. Eso no es tristeza. Eso es compañía. Consuelo me acompaña en ese sentido, y yo lo agradezco. Tercera parte. El día que fui a la secundaria. Hace 2 meses fui a la secundaria técnica número 12. No había vuelto desde el día que me jubilé, 8 años antes. El edificio es el mismo, aunque la pintura está diferente. Las aulas son las mismas, aunque los escritorios son nuevos. El patio donde los alumnos hacían la guardia los lunes sigue siendo el mismo patio, aunque ahora también lo usan para clases de educación física. Fui a hablar con el director, un hombre de 40 y tantos que llegó después de que yo me fui, y que me recibió con la formalidad que se tiene con alguien cuyo nombre aparece en el historial institucional, pero al que no se conoce personalmente. Le expliqué lo del fondo de becas, los números, los criterios de selección que había pensado junto con Patricia, las condiciones. El director me escuchó con atención creciente. Cuando terminé, dijo, «Don Ernesto, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «¿Por qué esta escuela?» Porque en esta escuela di clases 38 años, le dije. Porque en esta escuela conocí a alumnos que habrían llegado muy lejos con un poco más de apoyo, y que no llegaron porque el apoyo no estaba. Y porque si voy a hacer algo con un dinero que no esperaba tener, prefiero hacerlo en un lugar que conozco y que me conoce a mí. El director asintió. ¿Puedo mostrarle algo? Sí. Me llevó por los pasillos hasta un salón del 3er año. En la puerta había una placa pequeña, de esas que se hacen en los talleres de grabado. Decía, Salón Ernesto Fuentes, Matemáticas. ¿Cuándo pusieron eso?, pregunté. El año pasado, dijo el director. Lo propusieron los maestros que lo conocieron. Fue unánime. Me quedé mirando la placa un momento. Luego le dije al director, quiero que el primer estudiante que reciba la beca sea alguien que tenga dificultades con las matemáticas, pero que le ponga ganas. No el que más las domine, el que más le ponga. El director sonrió. Ese criterio lo va a entender cualquier maestro que haya dado clases de verdad. Lo entiendo yo, le dije. Cuarta parte. El viaje. Salí un martes de marzo. Aeropuerto de Guadalajara. Vuelo a Ciudad de México. De ahí a Madrid. De ahí a Roma. Consuelo nunca fue a Europa. Siempre decía que algún día íbamos. Los años pasaban y el algún día se postergaba. El dinero, los hijos, el trabajo, la salud. Siempre algo. Cuando murió, pensé que el viaje se había muerto con ella. Que era uno de esos sueños que se quedan incompletos porque así son algunos sueños. Pero estaba equivocado. El viaje no murió con Consuelo, solo cambió de forma. Llegué a Roma un miércoles por la tarde. Tomé un taxi al hotel que Patricia me había ayudado a reservar, un lugar pequeño y limpio cerca del centro histórico. Me asomé a la ventana y vi la calle empedrada y los balcones con ropa tendida y un gato dormido en un portal y pensé, Consuelo habría sacado la cámara antes de que el taxi se detuviera completamente.
Saqué su foto de la mochila y la puse en la mesita de noche. Bueno, le dije, aquí estamos. Estuve 3 semanas. Roma, Florencia, Venecia, Cinque Terre. Caminé más de lo que había caminado en años. Comí cosas que no sabía cómo se llamaban y me gustaron casi todas. Me perdí 2 veces. La segunda vez fue a propósito porque el callejón parecía interesante. En Florencia fui a ver el David de Miguel Ángel. Me quedé parado frente a él más tiempo del que es socialmente aceptable. Un guardia del museo me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba pensando. En Venecia tomé un vaporetto que iba en la dirección equivocada, y en lugar de frustrarme me quedé en él hasta el final, y vi partes de la ciudad que no estaban en ninguna guía turística. En Cinque Terre me senté en una roca frente al mar, y no hice nada durante 2 horas. Solo miré el agua. Consuelo quería ver ese mar, el Mediterráneo. Decía que debía ser diferente al Pacífico, más antiguo, más lleno de historias. Tenía razón. Es diferente. Es exactamente como ella lo habría descrito si lo hubiera visto. Quinta parte. Lo que aprendí. Voy a decir lo que aprendí porque eso es lo que hacen los maestros. No porque crea que tengo respuestas que nadie más tiene, sino porque organizar lo que uno aprendió es la manera de saber si realmente lo aprendió. Lo primero que aprendí es que el respeto no llega solo. Hay que pedirlo. Y pedir respeto no es ingratitud ni soberbia. Es la condición mínima para que cualquier relación funcione. Cuando dejé de pedirlo, dejé de recibirlo. Esa correlación no es casualidad. Lo segundo es que el dinero revela carácter, no lo forma. El dinero no convirtió a Rodrigo en alguien diferente. Solo reveló con más claridad lo que ya estaba ahí. Y la ausencia de dinero no me convirtió a mí en alguien diferente. También reveló lo que ya estaba ahí, que no iba a doblar. Lo tercero es que la familia se construye con voluntad, no solo con sangre. Don Aurelio no es mi sangre. Patricia no es mi sangre. Marisol es mi sangre. Y también mi familia en el sentido pleno, porque eligió serlo cuando importaba. Rodrigo es mi sangre, y está en proceso de convertirse en familia en el sentido pleno. Esa diferencia importa. Lo cuarto es que la vejez no es una condición que deba ser administrada por otros. Tengo 74 años y buena salud, y no necesito que nadie me diga dónde vivir, cómo gastar mi dinero, o qué opciones son apropiadas para alguien de mi edad. La vejez no es una enfermedad. Es solo la etapa más larga y más interesante de la vida si uno no deja que otros la definan. Lo quinto, y este es el más difícil de decir. Consuelo tenía razón. En todo. En los límites, en el respeto, en no confundir paciencia con rendición. Si la hubiera escuchado mejor cuando ella estaba aquí, quizás me habría ahorrado 4 años en el cuarto del fondo. O quizás no, porque algunas cosas solo se aprenden cuando la presión es suficientemente grande. Pero de todas formas, tenía razón. Parte final. Carta a Mateo. Esto no lo había planeado incluir, pero Patricia me dijo que si iba a constituir ese fideicomiso para los nietos, debía haber una carta explicando de dónde venía el dinero, para que cuando tengan 18 años entiendan no solo los números, sino la historia detrás de los números. Escribí la carta para Mateo, para Sebastián y para Camila por separado, porque cada relación es diferente. Aquí está la de Mateo, la más corta de las 3, porque Mateo tiene 3 años y la historia de Mateo con este dinero es la más directa. Querido Mateo, el día que cumpliste 3 años, tu abuelo Ernesto te dio un boleto de lotería como regalo de cumpleaños. Tú no sabías qué era. Eso no importó. Ese boleto ganó 87 millones de pesos. Lo que vino después de eso es una historia larga que algún día te contaré cuando estés listo para escucharla. Por ahora solo te digo esto. El dinero que está en este fideicomiso viene de ese momento. De un abuelo que fue al estanquillo de la esquina con el vecino de enfrente y compró 2 boletos porque le pareció justo compartir la suerte. El dinero es tuyo cuando cumplas 18 años, sin condiciones. Lo único que te pido es que recuerdes que el dinero no te convirtió en quien eres. Tú ya eras quien eres antes de este dinero,
Y lo seguirá siendo cuando el dinero se gaste. Lo que no se gasta es el carácter. Ese lo construyes tú. Tu abuelo Ernesto te quiere. Colima, 2024. Fin completo. Parte 6. Los días antes del boleto. Hay algo que no conté sobre los meses previos al cumpleaños de Mateo. Los cuento ahora porque forman parte de la historia aunque en el momento no me parecieran relevantes. En octubre de 2023, 4 meses antes de la fiesta, tuve una conversación con mi médico. El doctor Hernández, que lleva 12 años atendiéndome, me hizo los análisis de rutina y me dijo que todo estaba bien para un hombre de mi edad. Presión controlada, colesterol aceptable, glucosa dentro de rango. Pero cuando le conté dónde vivía y cómo estaba viviendo, el doctor Hernández me miró de una manera que no era médica sino humana. Don Ernesto, me dijo, el estrés sostenido tiene efectos físicos reales. No me refiero a un evento estresante puntual. Me refiero al estrés crónico de vivir en una situación donde uno siente que no pertenece. ¿Cómo sabe que siento eso?, le pregunté. Llevamos 12 años, respondió. Cuando llegó a vivir con su hijo, su presión bajó. Lo atribuimos a que ya no estaba solo. Pero en los últimos 2 años su presión volvió a subir, aunque no cambió su medicación ni su dieta. Algo está generando esa presión y no es fisiológico. Le conté brevemente la situación. El doctor Hernández escuchó y luego dijo algo que me quedó. Don Ernesto, la soledad es mala para la salud. Pero la soledad en compañía es peor que la soledad sola. Guardé esa frase. La seguí guardando durante los 4 meses siguientes, mientras seguía en ese cuarto del fondo. Y la seguí guardando después, cuando ya estaba de vuelta en mi casa y dormía bien, y mi presión bajó sin cambiar ningún medicamento. El doctor Hernández tenía razón, como suelen tener razón los que observan sin agenda. En noviembre de ese mismo año, me llegó una carta de la Asociación de Jubilados Maestros. Invitaban a una reunión mensual en el Centro Cultural, los miércoles a las 6 de la tarde. Café, convivencia, proyectos comunitarios. Fui un miércoles por curiosidad más que por entusiasmo. Había unas 20 personas. Maestros jubilados de diferentes niveles y materias, algunos que conocía de vista, algunos que no conocía. Nos presentamos, tomamos café. Alguien habló de un proyecto de tutorías para alumnos de primaria de colonias marginadas. Volví el siguiente miércoles. Y el siguiente. Para enero de 2024, el mes del cumpleaños de Mateo y de los boletos de lotería, ya iba todos los miércoles. Había empezado a dar tutorías de matemáticas los sábados por las mañanas en el centro comunitario de una colonia al sur de la ciudad. 4 alumnos, luego 6, luego 10. No ganaba nada. No importaba. Lo que importaba era que los miércoles por la noche, cuando llegaba al cuarto del fondo de la casa de Rodrigo, me sentía diferente. No menos incómodo en ese espacio, pero sí más seguro de que ese espacio no era toda mi historia. Eso importa. Tener algo que sea tuyo, que no dependa de la aprobación de nadie, que exista independientemente de donde duermas o de cuánto espacio ocupas en la casa de alguien más. Parte 7. La noche del mensaje de texto. Voy a contar esa noche con más detalle del que conté antes, porque creo que el detalle importa. Era un sábado. Rodrigo y Valentina habían invitado a unos socios de trabajo a cenar. Una pareja de Guadalajara que venía a cerrar algún contrato. Valentina había pasado el día preparando la casa para que se viera como la quería que se viera. A las 6 de la tarde, 1 hora antes de que llegaran los invitados, Valentina tocó mi puerta. «Ernesto», dijo cuando abrí, «¿podrías quedarte en tu cuarto esta noche? Es que la visita es de trabajo y no queremos que se sienta incómoda con demasiadas personas». Lo miré. ¿Demasiadas personas? Somos 4 en esta casa más usted. Valentina suspiró con esa paciencia elaborada que usan las personas cuando creen que están siendo razonables. «Ernesto, por favor, es solo esta noche». Me quedé en mi cuarto. Escuché la cena a través de la pared. Risas, conversación animada, el tintineo de copas. A las 9 alguien puso música. A las 10:30 los invitados se despidieron. A las 11 la casa estaba en silencio.
A las 11:15 llegó el mensaje. Papá, ya no cabes aquí. Busca opciones. Me quedé mirando la pantalla. Pensé en ir a hablar con Rodrigo inmediatamente. Pensé en llamar a Marisol. Pensé en muchas cosas. En lugar de eso, saqué mi libreta, la que uso para apuntes de cualquier tipo, y escribí. Sábado, 27 de enero de 2024, 11:15 de la noche. Rodrigo me envió este mensaje por texto. No subió a decírmelo. No golpeó a mi puerta. Mandó un mensaje de texto. Luego escribí debajo. Lo que esto dice sobre cómo me ve no necesita análisis. Es suficientemente claro. Guardé la libreta. Apagué la luz. Y aunque no dormí bien, dormí con la claridad de alguien que ya tomó una decisión aunque todavía no sepa exactamente qué forma va a tomar. La decisión era esta. No iba a permitir que esto siguiera. No con agresividad. No con rencor. Solo con la firmeza de alguien que finalmente entiende que esperó suficiente tiempo la situación correcta para cambiar y que la situación correcta no llega sola. Hay que crearla. El lunes fui a ver a don Aurelio. Parte 8. Don Aurelio. Don Aurelio merece más espacio del que le he dado en esta historia, porque sin don Aurelio, la historia habría sido diferente. Aurelio Morán tiene 76 años. Se jubiló de la Comisión Federal de Electricidad hace 10 años, después de 35 años de trabajo. Enviudó hace 3 años. Su esposa Elena murió de lo mismo que Consuelo, una embolia cerebral, y desde entonces vive solo en la casa de enfrente, con un jardín que mantiene impecable y una rutina de vida que podría parecer aburrida desde afuera, y que desde adentro es exactamente lo que quiere que sea. Don Aurelio y yo somos amigos de esa manera en que los hombres de cierta generación son amigos, sin mucha conversación sobre sentimientos, pero con una presencia constante que dice más que las palabras. Nos vemos casi todos los días. A veces hablamos, a veces no. Los dos sabemos cuándo el otro necesita silencio y cuándo necesita que alguien esté. Lo que hizo don Aurelio durante todo este proceso, desde la mañana que me llevó al estanquillo hasta la tarde que me acompañó al despacho de Patricia, no fue heroico en ningún sentido dramático. Solo fue consistente. Estuvo. Cuando yo no sabía bien qué estaba pasando, él lo veía con más claridad porque estaba un paso afuera de la situación y podía ver lo que yo no podía. Le debo mucho a don Aurelio. No el dinero, ese es mío. Le debo el momento preciso en que me dijo que necesitaba un abogado antes de que Rodrigo supiera del segundo boleto. Ese consejo, dado en el momento correcto, cambió completamente el eje de lo que vino después. Una tarde, ya después de que todo se había resuelto y yo llevaba unos meses de vuelta en mi casa, le pregunté a don Aurelio por qué me había ayudado de esa manera. No como un favor pequeño, sino como alguien que se metió de lleno en un asunto difícil. Don Aurelio me miró con esa expresión suya de cuando una pregunta le parece obvia, pero no va a decírtelo directamente. Ernesto, dijo, eres el único hombre en este barrio que juega ajedrez sin hacer trampa cuando está perdiendo. No entendí. ¿Y eso qué tiene que ver? Todo, respondió. La persona que no hace trampa cuando está perdiendo en el ajedrez, tampoco hace trampa cuando está perdiendo en la vida. Eso es lo que me importa de la gente. Me quedé pensando en eso. ¿Y tú no haces trampa?, le pregunté. Nunca, dijo. Por eso seguimos siendo amigos 30 años. Parte 9. El proceso legal desde adentro. Patricia Sandoval es lo que debería ser cualquier profesional en cualquier campo. Alguien que hace su trabajo con excelencia y que además entiende que detrás de los casos hay personas. Lo que no conté antes sobre el proceso legal es lo siguiente. Cuando presentamos la notificación formal a la Lotería Nacional sobre el segundo boleto, Rodrigo contrató inmediatamente a un abogado. El licenciado Fuentes, un hombre de unos 50 años con reputación en casos civiles. Patricia me lo explicó con una calma que yo no del todo sentía. El licenciado Fuentes va a argumentar que los boletos fueron comprados en el contexto de un gesto familiar, me dijo. Va a intentar establecer que hubo una intención implícita de compartir. Va a pedir testimonios de Valentina y posiblemente de los vecinos.
¿Y don Aurelio? Don Aurelio estuvo presente cuando compró los boletos, me dijo Patricia. Su testimonio es fundamental. ¿Está dispuesto a declarar? Sin ninguna duda. ¿Hay alguien más que haya sabido del segundo boleto antes de que Rodrigo lo supiera? Pensé. Sí, don Luis, el del estanquillo. Él me vendió los 2 boletos. Puede confirmar la transacción. Patricia tomó nota. El proceso de verificación y disputa no llegó a audiencia formal. No fue necesario. Cuando el licenciado Fuentes revisó la documentación, el recibo de compra con pago único a mi nombre, el testimonio de don Aurelio confirmado por escrito, la declaración de don Luis verificando la transacción, y sumó todo eso a la denuncia que yo ya había presentado sobre el intento de falsificar el poder notarial, llegó a la conclusión que cualquier abogado razonable llegaría. El caso no era sostenible. Me llamó directamente, cosa que Patricia me dijo que era inusual. Don Ernesto, me dijo por teléfono, soy el licenciado Fuentes. Represento a su hijo Rodrigo. Lo sé, le dije. He revisado la situación con detenimiento y quiero ser honesto con usted. La posición de mi cliente no tiene sustento legal sólido. Los boletos los compró usted, los pagó usted, tiene el recibo. No hay cesión documentada de derechos. Cualquier juez que vea esto llegaría a la misma conclusión. ¿Por qué me está diciendo esto a mí directamente? Porque llevo 20 años en esto, don Ernesto, y hay casos donde lo correcto es decirle al cliente que no tiene razón. Este es uno de esos casos. Le recomendé a su hijo que llegara a un acuerdo. ¿Y él qué dijo? Que usted tenía razón, y que si pudiera retroceder el tiempo, no mandaría ese mensaje de texto. Guardé silencio. ¿Me está diciendo que Rodrigo le pidió que me llamara? No exactamente, respondió el licenciado Fuentes. Me dijo que si yo hablaba con usted le dijera eso. Entendí. Rodrigo no pudo decírmelo directamente todavía, pero quería que yo lo supiera. Ese es Rodrigo, siempre necesitando intermediario para las cosas que más importan. Gracias, licenciado, le dije. Cuídese, don Ernesto. Colgamos. Le llamé a Patricia. Le conté la conversación. Patricia escuchó y luego dijo, ese hombre tiene más ética que la mayoría. Y Rodrigo tiene más vergüenza de lo que yo creía, respondí. Eso también es bueno, dijo Patricia. Parte 10. Valentina y yo. Hubo una conversación que tuve con Valentina que no conté antes y que voy a contar ahora porque creo que dice algo importante sobre cómo las situaciones difíciles pueden terminar de manera diferente a como empezaron. 3 semanas después de que yo regresé a mi casa, Valentina me llamó. Sin Rodrigo. Sola. No esperaba esa llamada. Ernesto, dijo, ¿tienes un momento? Sí, le dije. Quiero decirte algo que no pude decirte con Rodrigo presente porque me habría salido diferente. ¿De acuerdo? Hubo una pausa. Cuando Rodrigo me propuso que vinieras a vivir con nosotros, yo dije que sí por 2 razones. La primera es que lo quiero y quería apoyarlo en lo que él creía correcto. La segunda es que en ese momento de la pandemia, con todo el miedo y la incertidumbre, parecía lo correcto. Siguió. Lo que no hice fue ser honesta sobre lo difícil que me resultó con el tiempo. No porque tú hayas hecho algo mal, sino porque yo tenía una imagen de lo que mi casa debía ser, y tu presencia la cambiaba. Eso no es tu culpa. Es mi problema. La escuché. Debí haber hablado contigo directamente hace años. Debí haber dicho que necesitaba ajustar las cosas en lugar de dejar que la incomodidad se acumulara hasta que llegó a ese punto. Y debí haber detenido a Rodrigo antes de que mandara ese mensaje. ¿Sabías que iba a mandarlo? Pregunté. No supe del mensaje hasta que ya estaba enviado. Pero supe que Rodrigo estaba pensando esas cosas, y no lo detuve. Eso es lo mismo. Guardé silencio. ¿Por qué me estás llamando ahora, Valentina? Porque quiero que sepas que lamento lo que pasó. No como fórmula, de verdad. Y porque los niños te quieren, y yo no quiero que lo que pasó entre nosotros les quite a su abuelo. Eso último me llegó diferente a lo demás. Los nietos no van a perder a su abuelo por esto, le dije. ¿Podemos intentar que las cosas sean diferentes?
Podemos intentarlo. Pero va a requerir que cuando algo no funcione lo digan de frente. No por mensaje de texto, no por insinuaciones. De frente. ¿Entendido? Dijo. Bien. Hubo una pausa. ¿Y el jardinero? Preguntó de repente. ¿Qué jardinero? El que lleva la gardenia de Consuelo en mi jardín. Siempre me recordó que la había desplazado del suyo. Me detuve. «¿La gardenia está en tu jardín todavía?», le dije. «¿No la quitaste cuando me fui?». «No», respondió Valentina. «No pude. Cada vez que pensaba hacerlo me acordaba de ti plantándola el día que llegaste». No supe qué decir a eso. «Déjala donde está», dije finalmente. «Las gardenias no se mueven bien cuando están establecidas». Valentina se rió. Una risa pequeña, honesta. «Está bien», dijo. Colgamos. Me quedé sentado un momento con el teléfono en la mano, pensando en esa gardenia en el jardín de Valentina. Consuelo la había sembrado hacía 14 años. Había sobrevivido una mudanza y 4 años en un jardín que no era el suyo, y la indiferencia de quien no sabía apreciar las gardenias. Las gardenias son persistentes. También lo son las personas que las siembran. Parte 11. Los sábados con los niños. Una de las cosas que cambió después de que volví a mi casa fue la manera en que veía a los nietos. Antes, cuando vivía en casa de Rodrigo, los nietos eran una presencia cotidiana que a veces era alegre y a veces era agotadora. Sebastián con sus preguntas interminables sobre todo. Camila con su necesidad de que alguien la escuchara contar historias que no tenían principio, mitad ni final claros. Mateo, que en esos años era un bebé primero, y luego un niño pequeño que derramaba todo lo que tocaba. Los quería, pero los veía todos los días, y el amor cotidiano tiene esa particularidad de volverse invisible de tanto estar presente. Cuando volví a mi casa y empecé a ver a los nietos una vez al mes, las cosas cambiaron. Los domingos que vienen, los 3, Rodrigo los trae por la mañana y los recoge en la tarde. Pasamos el día en la casa. Cocinamos juntos, salimos al parque, hacemos cosas sin ninguna agenda particular. Sebastián tiene ahora 12 años y está en esa edad donde los adultos son potencialmente interesantes o completamente irrelevantes dependiendo de si tienen algo que ofrecer. Descubrimos que yo puedo enseñarle a jugar ajedrez y que él puede enseñarme cosas del teléfono que don Aurelio no sabe explicarme. Eso nos convirtió en aliados. Camila tiene 9 y le gustan las historias. Me pide que le cuente de la escuela donde daba clases, de los alumnos que recuerdo, de lo que pasaba en Colima cuando ella no había nacido todavía. Escucha con una atención que su madre no tiene tiempo de darle y que yo tengo de sobra. Mateo tiene 4 años ahora y no sabe qué es un boleto de lotería, pero sabe que en la casa del abuelo hay galletas de avena y que el árbol de limón tiene ramas bajas donde puede trepar sin que nadie lo regañe demasiado fuerte. Los quiero diferente ahora. No más, que eso no es posible. Diferente. Con la conciencia de alguien que sabe que ese tiempo es valioso precisamente porque no es infinito y no se toma como garantizado. Parte 12. Una cosa que me preguntó Sebastián. El domingo pasado, mientras Sebastián y yo jugábamos ajedrez en el patio, me preguntó algo que no esperaba. «Abuelo, ¿estabas enojado con mi papá?». Lo miré. Sebastián tiene 12 años y es más observador de lo que sus padres creen. «Estaba triste», le dije. El enojo vino después y duró poco. «¿Por qué triste?». «Porque cuando alguien que quieres hace algo que duele, lo primero que uno siente no es enojo. Es tristeza de que esa persona sea capaz de eso». Sebastián movió su alfil. Pensó. «¿Ya no estás triste?». «Ya no». «¿Por qué?». «Porque tu papá reconoció que se equivocó. Eso importa más que el error». Sebastián me miró. Mi maestro de historia dice que los grandes personajes de la historia son grandes no porque nunca se equivocaron, sino porque supieron corregir los errores. «Tu maestro de historia tiene razón», le dije. Sebastián asintió con la seriedad de alguien que acaba de resolver algo importante. Luego movió su torre. «Jaque», dijo. Lo había visto venir 3 movimientos antes.
Pero lo dejé pensar que me sorprendió. Algunos regalos no cuestan nada y valen todo. Parte 13. Lo que hice con el dinero al final. Ya mencioné el fondo de becas para la secundaria, el fideicomiso para los nietos y el viaje a Italia. Pero hay algo más que hice y que no había contado. En abril, cuando ya llevaba 3 meses de vuelta en mi casa y las cosas estaban en su cauce, llamé a Marisol. Marisol, le dije, quiero hacer algo por ti también. No es necesario, papá. No es por necesidad, es porque quiero. Hubo una pausa. ¿Qué tienes en mente? Marisol lleva años queriendo abrir su propio negocio. Tiene talento para las plantas, para los arreglos florales, para todo lo que tiene que ver con hacer que los espacios se vean bien. Trabajó 10 años en una empresa de decoración de interiores y aprendió lo suficiente como para saber que podría hacerlo mejor sola. Lo que le faltaba era capital inicial. Ese capital ya no le falta. Marisol tardó en aceptar. Es como su madre en eso, orgullosa de una manera particular que hace difícil recibir sin sentir que se debe algo. Le expliqué que no era un préstamo, que no era caridad, que era lo que cualquier padre hace cuando puede y cuando tiene un hijo que merece que algo funcione. ¿Y Rodrigo y Daniel?, preguntó. A Daniel le ayudé con el departamento. A Rodrigo no le falta nada. Y a ti te sobra talento, pero te faltaba oportunidad. Eso es lo que estoy igualando. Marisol no respondió de inmediato. Finalmente dijo, Consuelo estaría muy contenta contigo. Me alegra, le dije. Porque ella habría estado contentísima con el negocio que vas a abrir. El negocio de Marisol abrió en septiembre. Se llama Jardín Consuelo. Fue idea de ella. Parte 14. Carta para quien está leyendo esto. Si llegaste hasta aquí es porque algo en esta historia te tocó. Quizás reconociste una situación parecida a la tuya. Quizás conoces a alguien que está viviendo algo similar. Quizás simplemente la historia te mantuvo leyendo. Sea cual sea la razón, quiero decirte algo directamente. Si eres padre o madre y estás viviendo en casa de tus hijos sintiéndote de más, sépalo. No tienes que aguantar eso. Tienes derecho a ser tratado con respeto en cualquier espacio donde vivas. El amor que diste no te obliga a aceptar indignidad como pago. Si eres hijo o hija y tu padre o tu madre vive contigo, pregúntate honestamente cómo lo estás tratando. No en los días buenos, sino en los ordinarios. No cuando es útil, sino cuando es incómodo. Esa es la prueba real del respeto. Si eres como Rodrigo y cometiste un error que te avergüenza, sabe que el error no te define. Lo que haces con él sí. Reconocerlo es el primer paso. Actuar diferente es el segundo. No hay tercero. Y si eres como don Aurelio, esa persona en la vida de alguien que está presente sin hacer drama, que dice lo que hay que decir en el momento en que hay que decirlo, que aparece con café cuando alguien lo necesita aunque no lo pida, gracias. El mundo necesita más personas como tú, y no siempre lo decimos suficientemente. Esto es lo que pasó con Ernesto Fuentes Rebollar, maestro jubilado de Colima, 74 años, viudo 6 años, padre de 3 hijos, abuelo de 3 nietos. Compró 2 boletos de lotería el día que su nieto cumplió 3 años. El resto ya lo saben. Cuídense mucho. Fin definitivo. Parte 15. Lo que pasó en la secundaria después de la donación. 3 meses después de que constituyó el fondo de becas, el director de la secundaria técnica número 12 me llamó con una noticia. Don Ernesto, dijo, tenemos a la primera beneficiaria del fondo. Cuénteme, le dije. Se llama Sofía Rangel. Tiene 13 años. Vive con su mamá y su abuela en la colonia Ejidal. Su mamá trabaja limpiando casas. Su abuela tiene diabetes. Sofía lleva 3 años sacando las mejores calificaciones en matemáticas de su generación, pero lleva también 3 años faltando a clases esporádicamente porque a veces tiene que quedarse a cuidar a la abuela cuando la mamá no puede. Escuché con atención. ¿Y lo de las matemáticas?, pregunté. El director hizo una pausa que me dijo que se sonreía. El maestro que la tiene dice que hace 30 años que no ve un talento así, que resuelve problemas de una manera que él no les ha enseñado,
que los inventa sola. Me quedé callado un momento. ¿Cuánto necesita? Para útiles, uniforme completo, transporte y una pequeña compensación mensual para que su mamá no tenga que sacarla de clases, unos 3,000 pesos al mes, dijo el director. El fondo puede cubrir eso durante los 3 años que le faltan de secundaria, y si quiere seguir en preparatoria también. Que siga, le dije. Si quiere llegar a la universidad, que llegue. El fondo alcanza. El director volvió a hacer esa pausa. ¿Quiere conocerla? Lo pensé. Todavía no, le dije. No quiero que sienta que le debe algo a una persona. El fondo es de la escuela. Cuando ella quiera saber de dónde viene, ustedes le cuentan. Pero que no sienta deuda hacia nadie. Entendido, dijo el director. Colgué y me quedé sentado en la cocina con el café ya frío. Pensé en Consuelo. Pensé en los 38 años dando clases. Pensé en todos los Sofías que hubo en esos años, los que llegaron lejos y los que no llegaron porque algo los detuvo antes de tiempo. Pensé en que el dinero que un boleto de lotería puso en mis manos iba a llegar a una niña de 13 años que resuelve problemas de matemáticas de maneras que su maestro no le enseñó. Eso no tiene precio. Ningún precio posible. Parte 16. Conversación con Patricia Sandoval, 6 meses después. Patricia Sandoval y yo nos tomamos un café en su despacho en octubre, 6 meses después del final del proceso legal. No por asunto pendiente, solo porque era lo que hacían las personas que habían atravesado algo difícil juntas y querían verificar que el otro seguía bien. ¿Cómo va todo?, me preguntó. Bien, le dije, mejor que en mucho tiempo. ¿Y Rodrigo? En proceso, como siempre con Rodrigo, pero el proceso avanza. Patricia tomó su café. ¿Se arrepiente de algo? Lo pensé de verdad antes de responder. Me arrepiento de haber esperado 4 años, le dije. Debí haber actuado antes. Debí haber hablado antes. Debí haber reconocido más pronto que la incomodidad que sentía era información importante y no solo algo que debía aguantar. Patricia asintió. ¿Y el dinero? ¿Cambió algo en usted? Cambió mis opciones, le dije. No cambió lo que soy. Patricia me miró. Eso es una respuesta muy poco común para alguien que acaba de recibir 87 millones de pesos. Soy maestro de matemáticas jubilado, le dije. Llevamos 38 años enseñando que los números son herramientas, no destinos. Patricia se rió. ¿Puedo preguntarle algo más personal? Sí. ¿Extraña a Consuelo más ahora, con todo lo que pasó, o de la misma manera que antes? Pensé en eso. La extraño diferente, le dije finalmente. Antes la extrañaba porque no estaba. Ahora la extraño porque habría disfrutado tanto todo esto. El proceso, la resolución, el viaje a Italia, el fondo de becas, el negocio de Marisol. Habría tenido una opinión sobre cada cosa y habría tenido razón en la mayoría de ellas. Patricia asintió despacio. Ese es un buen tipo de extrañar, dijo. Sí, le dije. Lo es. Terminamos el café. Hablamos de otras cosas. Antes de salir, en la puerta del despacho, Patricia me dijo, «Don Ernesto, fue un privilegio». Para mí también, le dije. Y lo fue. Hay personas que aparecen en los momentos difíciles y hacen lo que saben hacer con una honestidad que uno no siempre sabe cómo agradecer adecuadamente. Patricia fue una de esas personas. Don Aurelio fue otra. Marisol siempre lo ha sido. La gratitud hacia esas personas no se expresa en dinero ni en gestos dramáticos. Se expresa en recordarlas, en contar su parte de la historia con la honestidad que merecen, en no dar por sentado lo que hicieron cuando lo hicieron. Eso intento hacer aquí. Parte 17. Sobre la casa. La casa de la colonia del Parque, la que Consuelo y yo construimos en 1988, tiene 46 años el próximo enero. Ha sobrevivido 2 sismos, 3 remozadas, un vecino que construyó sin permiso y le quitó luz al jardín durante 2 años, hasta que el ayuntamiento le obligó a demoler lo que sobrepasaba el límite. 4 generaciones de estudiantes de la secundaria que usaban el callejón de al lado para hacer cosas que los adolescentes hacen en los callejones. Y la ausencia de 4 años en que vivió Daniel,
y luego de 3 meses en que estuvo sola. Está en pie. El árbol de limón está en pie. Las plantas de consuelo, las que sobrevivieron, están en pie. Hay algo en eso que me parece importante aunque no sepa exactamente cómo nombrarlo. Que las cosas construidas con cuidado y con tiempo tienen una resistencia que no se mide en años, sino en lo que soportan. Cuando volví a la casa después de 4 años, lo primero que hice fue caminar por cada cuarto. No para revisar qué faltaba o qué estaba diferente, para recordarme qué era cada espacio. La cocina donde Consuelo cocinaba los domingos y donde yo tomaba café antes de ir a la escuela cada mañana durante 38 años. El patio donde los hijos jugaban cuando eran chicos y donde más tarde los nietos iban a jugar. El cuarto que fue el nuestro y que ahora es solo mío, y que duele todavía de esa manera particular en que duelen los espacios que compartiste mucho tiempo con alguien que ya no está. Me senté en la silla de Consuelo en el patio, la que ella usaba para leer las tardes, la que Daniel, con todo el respeto que le tengo, nunca movió del lugar donde estaba. Me quedé sentado en esa silla hasta que oscureció. No pensé en el dinero. No pensé en Rodrigo, ni en el proceso legal, ni en los próximos pasos. Solo estuve ahí, en el patio de mi casa, en la silla de Consuelo, viendo cómo la luz del atardecer cambiaba el color del árbol de limón de verde a dorado, a casi naranja, antes de que la oscuridad se lo llevara todo. Eso es lo que uno defiende cuando defiende lo suyo. No los metros cuadrados. No el valor catastral. Ese momento en el patio cuando la luz cambia y uno está exactamente donde debería estar. Parte 18. Daniel. Hay algo más que quiero decir sobre Daniel porque esta historia lo menciona poco y merece más espacio. Daniel es el menor, el que tardó más en encontrar su camino, el que a los 40 años todavía no tiene hijos ni pareja estable, ni una trayectoria que se ve ordenada desde afuera. Daniel es también el que cuando le dije que necesitaba la casa de vuelta, dijo sin un momento de duda que siempre supo que era prestada y que le diera 2 meses. Los hijos que generan menos drama no siempre son los que dan menos amor. A veces son los que lo dan de la manera más silenciosa y más consistente. Daniel fue con su camioneta a ayudarme a trasladar mis cosas cuando volví a la casa. Pasó 2 días pintando el cuarto principal porque dijo que la pintura estaba vieja y que lo menos que podía hacer era dejar la casa en mejores condiciones de como la había encontrado. No le pedí eso. Lo hizo porque quiso. Cuando terminamos, mientras recogíamos los botes de pintura, me dijo: «Papá, ¿estás bien de verdad?» «¿De verdad?», le dije. Me miró de esa manera suya de cuando está verificando que la respuesta es honesta. «¿Y lo de Rodrigo?» «En proceso. ¿Crees que se puede arreglar?» «Creo que Rodrigo es mi hijo, y yo soy su padre, y eso no se arregla ni se rompe. Lo que había que arreglar eran los términos en que nos relacionamos. Eso está en proceso». Daniel asintió. «¿Necesitas algo?» «Nada que no tenga». Daniel me abrazó. No somos de familia de muchos abrazos. Cuando uno sucede, importa. «Cuídate, papá». «Tú también, hijo». Manejó de regreso a Manzanillo. Yo me quedé en la puerta de mi casa viendo las luces de su carro desaparecer en la esquina. Tengo 3 hijos. Cada uno diferente. Los 3 son míos de maneras distintas. Eso es lo que significa tener hijos, que cada uno te enseña algo diferente sobre ti mismo y sobre lo que significa querer a alguien sin condiciones. Parte 19. La pregunta que más me han hecho. Cuando cuento esta historia, la pregunta que más me hacen es siempre la misma. ¿Perdonaste a Rodrigo de verdad? La respuesta larga es todo lo que he contado hasta aquí. La respuesta corta es sí. Pero quiero explicar qué significa ese sí, porque no significa lo que a veces la gente entiende por perdón. El perdón no significa que lo que pasó no pasó. Rodrigo me mandó ese mensaje. Rodrigo y Valentina me pidieron que me fuera de su casa 4 días después de que yo les di lo que resultó ser 87 millones de pesos. Eso pasó, y sigue siendo parte de la historia, aunque ya no sea el centro de ella. El perdón tampoco significa que todo volvió a ser como antes. No volvió.
Las cosas son diferentes porque tienen que ser diferentes. Las conversaciones son más directas. Los límites son más claros. El respeto es más explícito porque ya no podemos darlo por sentado. Lo que el perdón sí significa, al menos para mí, es que elegí no cargar ese episodio como definición de Rodrigo, ni como definición de mi relación con él. Rodrigo hizo algo que me dolió profundamente. Rodrigo también reconoció que estuvo mal y actuó en consecuencia. Esas dos cosas son verdad al mismo tiempo, y las dos forman parte de quién es mi hijo. Un maestro de matemáticas sabe que las ecuaciones que parecen irresolubles a veces solo necesitan más información antes de que la solución aparezca. Lo que en apariencia contradice no siempre es contradicción. A veces es complejidad esperando ser entendida. Rodrigo es mi hijo. Lo quiero. Lo que hizo me dolió. Lo que hizo después importa. Todo eso es verdad al mismo tiempo, y vivir con esa complejidad es lo que significa tener una relación real con alguien, en lugar de una versión simplificada de esa relación. Parte 20. Una última cosa. Hay una última cosa que quiero decir y que no sé bien cómo decir porque no es una historia con inicio, desarrollo y desenlace. Es solo algo que pienso. Cuando era maestro, cada año al principio del ciclo escolar me presentaba ante grupos nuevos de alumnos. 28, 30 personas que no me conocían, que no sabían si iba a ser bueno o malo, interesante o aburrido, justo o arbitrario. Siempre empezaba igual. Me paraba frente al grupo y decía: me llamo Ernesto Fuentes. Soy su maestro de matemáticas. Las matemáticas no son difíciles. Son exactas. La diferencia importa. Los primeros días siempre había alumnos que me miraban con esa mezcla de escepticismo y esperanza que tienen los estudiantes ante un profesor nuevo. Como si dijeran: a ver si es verdad. 38 años de eso. 38 años de empezar de cero con grupos nuevos. 38 años de intentar demostrar que lo que decía era verdad. Pienso en eso ahora a veces cuando miro hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Las matemáticas no son difíciles, son exactas. La vida no es difícil, es complicada. La diferencia también importa. Lo difícil no tiene solución. Lo complicado sí la tiene si uno le pone el tiempo y la honestidad que requiere. Lo que pasó con Rodrigo era complicado. Tenía solución. La encontramos, aunque tardamos más de lo necesario, y aunque el camino no fue el que ninguno de los dos habría elegido si hubiera podido elegirlo. Lo que pasó con Consuelo era difícil. No tiene solución. La ausencia no se resuelve. Solo se aprende a vivir con ella de una manera que no aplaste todo lo demás. Saber distinguir entre lo que es difícil y lo que es complicado no resuelve nada por sí solo, pero ayuda a saber cuándo seguir buscando la solución y cuándo aprender a vivir con lo que no tiene solución. Eso es lo que aprendí. Entre otras cosas. Gracias por leer hasta aquí. Ernesto Fuentes Rebollar, Colima, 2024. Nota. Esta historia contiene elementos dramatizados para proteger la privacidad de las personas involucradas. Cualquier parecido con personas o situaciones reales es coincidencia. Si usted está enfrentando una situación de conflicto familiar relacionada con bienes o herencias, consulte con un abogado de su confianza. Fin. Parte 21. Las lecciones prácticas que sí importan. Esta historia tiene elementos dramáticos. Los boletos de lotería, los 87 millones, el mensaje de texto de 7 palabras. Esos elementos hacen que la historia sea memorable, pero no son lo que la hace útil. Lo que la hace útil son las cosas concretas que aprendí y que podrían servirle a alguien más. Las cuento sin rodeos. La primera, guarda los recibos. De todo. Especialmente de lo que compras para otras personas. No porque desconfíes, sino porque los documentos dicen la verdad de manera que los recuerdos no siempre pueden. Un recibo de $4 cambió completamente el eje legal de una disputa de millones. Eso no es exageración. Es exactamente lo que pasó. La segunda, antes de mudarte con un hijo o una hija, tiene una conversación honesta sobre las expectativas de ambos lados. No la conversación de cuando todo es urgencia y emoción. Una conversación tranquila, específica, sobre cómo va a funcionar el espacio, quién toma qué decisiones,
¿Qué pasa si algo no funciona? Esa conversación incómoda al principio vale más que 4 años de incomodidad no dicha. La tercera. Si llevas mucho tiempo sintiéndote de más en un espacio, ese sentimiento es información. No es exageración, ni ingratitud, ni falta de perspectiva. Es información sobre la situación real. Presta atención a esa información antes de que se acumule demasiado. La cuarta. Busca asesoría legal antes de actuar en situaciones que involucran dinero significativo y familia. No porque la familia sea enemiga, sino porque las emociones y las leyes operan con lógicas diferentes, y mezclarlas sin guía suele salir mal para todos. La quinta. Mantén tus propias amistades, tus propias actividades, tu propio círculo cuando vives en casa de alguien más. No como resistencia, sino como necesidad. Las personas que tienen vida propia son más fáciles de respetar que las que dependen completamente de la dinámica familiar donde viven. La sexta, y esta aplica para los hijos tanto como para los padres. Si vas a decir algo difícil, dilo de frente. No por mensaje de texto, no por intermediario, no por insinuaciones acumuladas. De frente, con respeto, con claridad. Las palabras directas duelen menos a largo plazo que el silencio que dice lo mismo sin decirlo. La séptima. El amor no excluye los límites. Son compatibles. Los límites que vienen del respeto mutuo no debilitan el amor, lo sostienen. Parte 22. Carta para Sebastián. Cuando escribí la carta para Mateo sobre el fideicomiso, también escribí una para Sebastián. Sebastián tiene 12 años y en 6 años podrá leer lo que le escribí. Esta es, con su permiso imaginado, esa carta. Querido Sebastián, cuando tenías 8 años y yo llegué a vivir con tu familia, eras el niño que hacía preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los pájaros duermen en las ramas y no se caen? ¿Por qué los números negativos existen si no se pueden tocar? Esas preguntas me parecían las más importantes que uno puede hacer. No las que tienen respuesta obvia, sino las que obligan a pensar de verdad. Con los años te fuiste haciendo más reservado, como hacen los adolescentes cuando aprenden que las preguntas a veces generan consecuencias. Pero en el patio, jugando ajedrez, seguiste siendo el niño que pregunta las cosas importantes. Me preguntaste si había perdonado a tu papá de verdad. Eso fue una pregunta importante. Lo que te dije entonces es verdad. Pero quiero añadir algo que quizás a los 12 años no estabas listo para escuchar del todo. Tu papá cometió un error serio. También lo reconoció y actuó diferente. Esas dos cosas no se cancelan. Coexisten. Aprende eso. Las personas que quieres van a hacer cosas que te van a doler. Tú vas a hacer cosas que van a doler a personas que te quieren. La pregunta no es si eso va a pasar, sino qué hacen todos con lo que pasa. El dinero en este fideicomiso viene de los boletos de lotería que compré el día que tu hermano cumplió 3 años. Es tuyo cuando cumplas 18, sin condiciones. Pero hay algo que vale más que ese dinero, y que también es tuyo sin condiciones. Que tu abuelo Ernesto, que jugó contigo al ajedrez todos los domingos que pudo, te quiere con todo lo que tiene. Eso no se acaba cuando yo ya no esté. Con todo el cariño, tu abuelo Ernesto. Parte 23. 6 meses en la casa. Llevan 6 meses desde que volví. La rutina que tengo ahora es la siguiente. Me levanto a las 7. Preparo café. Leo el periódico en la cocina durante media hora, algo que no podía hacer con comodidad en casa de Rodrigo, porque la cocina era de Valentina en las mañanas y mi presencia la complicaba. A las 9 salgo a caminar. 40 minutos por el parque. Don Aurelio a veces se une, a veces no. Cuando viene hablamos. Cuando no viene camino en silencio y también está bien. Los miércoles voy a la reunión de jubilados maestros. Los sábados por las mañanas doy las tutorías de matemáticas en el centro comunitario. Ya son 14 alumnos. Tuve que poner un límite porque a este paso iba a terminar dando clases formales otra vez, y ya me jubilé. Los domingos en que vienen los nietos, la casa tiene una energía diferente. Mateo rompe cosas. Camila cuenta historias. Sebastián juega ajedrez conmigo y cada vez pierde menos, que es señal de que aprende. Los domingos que no vienen los nietos, la casa está en silencio.
Ese silencio ya no me pesa como pesaba en los primeros años después de Consuelo. Es un silencio diferente. El silencio de alguien que eligió estar donde está. En las noches leo. Tengo una pila de libros que acumulé durante años y que no tuve tiempo de leer cuando trabajaba. Los voy leyendo despacio, sin prisa, que es la única manera honesta de leer. Antes de dormir me siento un momento en la orilla de la cama, del lado de Consuelo, como siempre. Le cuento brevemente cómo estuvo el día. No porque crea que me escucha de manera sobrenatural, sino porque ese momento me recuerda lo que importa y lo que no. Eso es todo. Eso es suficiente. Parte 24. Lo que no cambió. En estas historias siempre hay una tentación de terminar con una transformación dramática. El protagonista era de una manera, pasó algo, y ahora es completamente diferente. Mejor, más sabio, más completo. Pero la verdad es que no cambié tanto. Sigo siendo el mismo hombre que era antes de los boletos de lotería. Sigo siendo maestro de matemáticas, aunque ya no dé clases formales. Sigo siendo el padre de Rodrigo, Marisol y Daniel, con todo lo que eso implica en términos de historia, de afecto y de complicación. Sigo siendo el viudo de Consuelo, que es una manera de decir que sigo llevando esa ausencia como parte de lo que soy. Lo que cambió fue la situación, y algunos hábitos de pensamiento que tardé demasiado en cuestionar. No confundir paciencia con rendición. No confundir amor con ausencia de límites. No esperar a que la situación sea insostenible para decir lo que debía haber dicho meses o años antes. Esos cambios no me hacen diferente. Me hacen más yo mismo, si eso tiene sentido. Como si hubiera recuperado un volumen de mi propia voz que había ido perdiendo sin darme cuenta. El dinero tampoco me cambió de manera fundamental. Me dio opciones que no tenía. Me permitió hacer cosas que quería hacer. El viaje, el fondo de becas, el apoyo a Marisol, sin tener que pedir permiso ni justificarme ante nadie. Eso es valioso. Pero no me convirtió en otra persona. Soy Ernesto Fuentes Rebollar, 74 años, maestro jubilado, viudo, padre, abuelo, vecino de don Aurelio, amigo de Patricia Sandoval, habitante de la casa de la Colonia del Parque que construí con Consuelo en 1988. Eso es lo que soy. El dinero es lo que tengo. La diferencia entre ser y tener siempre importó y sigue importando. Parte final definitiva. Gracias. Gracias por quedarte hasta aquí. Esta historia duró más de lo que planeaba cuando empecé a contarla. Eso pasa con las historias que importan. Siempre tienen más capas de las que parece al principio. Si en algún punto de lo que leíste reconociste algo tuyo, me alegra. No porque el sufrimiento ajeno sea entretenimiento, sino porque reconocernos en la experiencia de otros es una de las formas en que aprendemos sin tener que pagar el costo completo de la experiencia directa. Si tienes a alguien en tu vida que se parece al Ernesto de esta historia, que lleva tiempo sintiéndose de más en algún espacio que debería ser suyo, habla con esa persona. No después. Hoy. Y si tú eres esa persona, sabe que tienes derecho a más que a ser tolerado. El amor que diste merece respeto como respuesta. Si no lo estás recibiendo, eso es información que merece atención. Cuídense. Ernesto Fuentes Rebollar, Colima, 2024. Fin. Consejos prácticos. ¿Cómo protegerte si estás en una situación similar? Esta sección es para quien está viviendo algo parecido a lo que vivió Ernesto y quiere saber qué puede hacer de manera concreta. Primero, documenta todo. Guarda recibos, mensajes de texto, correos, cualquier comunicación escrita que tenga relevancia legal o económica. No con paranoia, sino con la misma diligencia con que guardarías documentos de trabajo importantes. Las disputas familiares sobre dinero o propiedades se resuelven con documentos, no con recuerdos. Segundo, si vives en casa de un familiar y tu situación económica o de bienestar depende de esa convivencia, verifica que tus documentos personales estén en tu posesión directa. Escrituras de propiedades, poderes notariales vigentes, estados de cuenta, documentos de identidad. Que nadie más tenga acceso exclusivo a ellos. Tercero, mantén al menos una cuenta bancaria completamente a tu nombre,
con acceso que solo tú controles. Independientemente de los acuerdos financieros con la familia donde vives, esa cuenta es tu autonomía básica. Cuarto, si alguien te propone firmar documentos que no entiendes completamente, no firmes hasta consultarlo con un abogado o un asesor de tu confianza. Sin excepción, sin importar la urgencia que te generen. Los documentos firmados bajo presión son la fuente de la mayoría de los conflictos patrimoniales familiares. Quinto, si sientes que tu situación es similar a la de Ernesto, que tu bienestar o tu patrimonio pueden estar en riesgo, busca asesoría legal antes de que la situación llegue a un punto crítico. Una consulta preventiva cuesta mucho menos en tiempo, dinero y desgaste emocional que resolver un conflicto ya declarado. Sexto, en México, el registro público de la propiedad es accesible para verificar el estado legal de cualquier inmueble. Si tienes una propiedad, verifica periódicamente que los datos registrales correspondan a lo que deberían ser. Las irregularidades en este registro, cuando se detectan a tiempo, son manejables. Cuando se detectan tarde, son costosas. Séptimo, si eres mayor de 60 años y vives con familiares que tienen acceso a tus finanzas o documentos, conoce la existencia de los organismos de protección al adulto mayor en tu municipio o estado. No para usarlos de manera reactiva, sino para saber que existen y qué servicios ofrecen. La información preventiva siempre es útil. Estas recomendaciones no son alarmistas. La gran mayoría de las familias navegan estas situaciones con honestidad y buena voluntad. Pero en los casos donde eso no sucede, la diferencia entre quienes salen bien y quienes no suele ser si tenían o no la información y la documentación correctas en el momento correcto. Ernesto la tuvo porque guardó un recibo. Un recibo de 4 pesos que compró junto con 2 boletos de lotería el día del cumpleaños de su nieto. Las matemáticas son exactas. La diferencia entre tener el recibo y no tenerlo fue la diferencia entre todo y nada. Cuídense. Fin absoluto y definitivo. Lo que esta historia intentó ser. Ernesto Fuentes es un personaje construido, como lo fue Teodoro Macías en la historia que sirvió de inspiración, como lo son todos los personajes de estas historias gramatizadas. Las situaciones que describen, sin embargo, corresponden a dinámicas reales que existen en familias reales. El abuso económico de adultos mayores ocurre. La manipulación patrimonial entre familiares ocurre. El desplazamiento gradual de un padre o madre de su propia casa ocurre. Por eso, estas historias funcionan. No porque sean exactamente reales, sino porque contienen suficiente verdad como para que alguien que las escucha reconozca algo. Si esta historia te ayudó a pensar en algo que necesitabas pensar, me alegra. Si tienes a alguien en tu vida que está en una situación difícil con su familia, comparte esto. No como entretenimiento, sino como punto de partida para una conversación que quizás se necesita tener. Cuídense mucho. Fin.